Os saludamos y estoy aquí compartiendo con Ángel Mestres, con Carol, y vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la resiliencia digital. Esto es un tema que hemos discutido también en el debate interno de preparación, pero vamos a intentar averiguar cómo han transitado las organizaciones culturales hacia la digitalización en los últimos años. Tengo que contaros que en la Fundación Alternativas hicimos un estudio sobre la transición digital de las organizaciones culturales en Iberoamérica, gracias al apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, y ahí tuvimos un diagnóstico más o menos de la situación y veíamos que con la pandemia se había acelerado, se había producido una digitalización forzada por la necesidad y bueno, las organizaciones tanto públicas como privadas habían improvisado de alguna manera esa manera de acercarse a sus públicos y a sus audiencias de manera digital, pero con los medios que tenían a disposición, sin una gran planificación, y descubrimos también que existía una enorme brecha entre las organizaciones públicas y las privadas, las grandes fundaciones que tienen grandes medios para financiar esa transición sin ningún problema, mientras que las organizaciones públicas, dependientes mayoritariamente de los ministerios de cultura, sobre todo en los países en los que existe esta institución, pues carecían de medios, incluso de personal, incluso de estrategia, y aquí había un momento como de reflexión. Y también nos contaban los profesionales iberoamericanos que muchos de ellos, después de la pandemia, cuando ya pasó esa necesidad forzada de la transición digital o de la comunicación digital a través con las audiencias, que habían abandonado y habían retornado a lo presencial mayoritariamente. Entonces, nos llamaba mucho la atención porque claro, pensábamos que habíamos iniciado un camino ya sin retorno y vimos en muchos casos que esto no había sido así. Y es un poco lo que queremos comentar también desde vuestra experiencia, los que estáis aquí, los que están en Buenos Aires. Y le voy a preguntar a Ángel un poco cuál es su visión en la experiencia que tiene desde Transis Projectes, trabajando aquí en España, trabajando también en América Latina. Si has visto esto que estamos hablando o tienes una impresión diferente. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todas poder estar aquí, agradecer a la gente de aquí, agradecer a los que estáis de madrugada allí, no digo madrugada, pero muy prontito, más pronto que nosotros, agradeceros un montón poder estar aquí. Agradecer a la Fundación Alternativas y agradecer evidentemente también a la ECIT. Estamos hablando del tema de la transición, de la transición digital, ¿no? Yo creo que hay un elemento que se ha hablado y esta mañana me ha ido muy bien poder estar compartiendo para poder focalizarme más en algunos elementos y obviar otros que se han dicho esta mañana, pero al final yo creo que lo que marca el tiempo o lo que marca todo lo que estamos hablando es la tensión que hay entre la incertidumbre y la tecnología. Es decir, esta gran incertidumbre, que ahora contaré una pequeña historia porque hemos ganado un poco de tiempo, me ha dado un poco más de tiempo Inma, ¿vale? Una pequeña historia para describir lo de la incertidumbre y lo de la tecnología que avanza de una forma muy rápida, ¿no? Y por lo tanto, la incertidumbre, ¿cómo se describe? Acordaros, cuando estábamos en la pandemia, un periódico inglés, como hemos dicho que no se puede decir inglés, no diré el nombre del periódico, ¿de acuerdo? Y entonces provocó un concurso, convocó un concurso entre todos sus lectores de que definiesen lo que era la pandemia, lo que había sido la pandemia. El ganador fue un niño de 10 años. El niño de 10 años dijo una frase que fue la siguiente, más o menos, ¿no? Dijo, para mí la pandemia ha sido como si yo intento cruzar una calle, miro a un lado, miro al otro y cuando cruzo me atropella un submarino. ¿Vale? Eso para mí es la definición de incertidumbre. La incertidumbre nos crea ansiedad. Si a eso le juntamos la parte de tecnología, la tecnología va tan rápida que esta mañana cuando hablábamos de ética, creo que hemos de estar hablando de ética provisional, porque cada vez tenemos un conflicto ético nuevo porque la tecnología avanza y por tanto la ética va por detrás. Hasta ahora teníamos unos principios éticos reguladores, pero antes de ChatGPT nos encontramos que ahora la ética está variando, por lo tanto es una ética provisional. Y por lo tanto, esta transición digital, que como han dicho bien esta mañana, creo que es la capacidad de poder autodesplegar herramientas que nos abran un
un mundo más amplio de posibilidades de actuación, de organización, de trabajo, ¿no? Pero al final es tomar decisiones. Y claro, tomar decisiones en un contexto de alta incertidumbre y de una tecnología voraz hace que nos sea complicado avanzar. No es ya un cambio cultural, que lo es. Ya no es un cambio tecnológico, que lo es, sino que al final tengo que tomar una decisión de decir sí o no. Y hay una frase, que por desgracia me gustaría que fuese mía, pero no lo es, de Xavier Marcet, ¿no? Que dice, en la transición digital, quien no ha tomado decisiones es que no ha pensado lo suficiente. Y quien se ha equivocado es que ha tomado decisiones. Y yo creo que es eso lo que el espíritu de abordar la transición digital, ¿no? Esa capacidad de decir, hay un momento donde yo tengo que decidir, tomar una decisión, y esa decisión estará lo máximo de reflexionada, pero al mismo tiempo sé que estoy prototipando, que estoy experimentando, que estoy cambiando. Y por lo tanto, no hay un antes y después de utilizar Miro. No hay un antes y después de, sino que eso va a variar continuamente. Y por lo tanto, hay decisiones que tienen que ver, este tipo de decisiones. Hoy uno de los ponentes ha hablado de la seguridad médica, que tiene que ser del 99,9%, ¿no? Yo le pondría al otro lado, a partir de que empiecen a haber coches autónomos, a mí me viene un conflicto ético. Yo, si no tengo un coche autónomo, ¿es ético que yo salga a conducir con mi coche no autónomo cuando el resto de coches sean autónomos? Wow. Y acabo con dos cosas, que es lo que prometí, ¿vale? Dos anexos que no de esto, que es el tema de resiliencia, ¿vale? El tema de resiliencia, en el título de la mesa, a mí me gustaría solo hacer un pequeño matiz. La resiliencia es un concepto que viene de la psicología, pero todos estos cambios que nosotros estamos abordando, hemos de entender que las condiciones de cambio que nos estamos buscando de nuestra sociedad, de nuestro mundo, son cambios que son sociales, no son cambios psicológicos. Es decir, no vayamos a imponernos más presión de la necesaria con esta falsa resiliencia neoliberal de intentar representar que si yo no triunfo con toda esta tecnología, con todos estos medios, es que el inútil soy yo. No, estamos hablando de que la resiliencia tiene que ser un concepto absolutamente comunitario. Y acabo con una cita también de un grupo que no se puede decir el nombre, ¿de acuerdo? Pero que en todo caso sí la canción que hace, el Viva la Vida, ¿no? En Viva la Vida, de alguna manera es un homenaje a Frida Kahlo que hace el grupo, ¿de acuerdo? En su canción, y decirles, está bien hablar de resiliencia, está bien hablar de cambio o de transición digital, pero porque queremos vivir la vida con dignidad, ¿no? Bueno, pues así lo vemos desde aquí, desde Madrid. Carolina, no sé qué te parece, que no le tengamos miedo a la transición digital, es un cambio natural y normal que nos está tocando ahora. ¿Qué pensáis por allí? Gracias, Inma. Se está escuchando muy bien. Estamos también contarles que estamos felices de poder entablar esta conexión y generar un poco de debate también iberoamericano, que es lo que buscamos a través de este evento. Desde Wingu acompañamos muchas organizaciones y personas en su camino de transformación digital y sabemos que son muchas las variables que afectan tanto positiva como negativamente ese proceso. Como dice Ángel, en contextos de mucha incertidumbre y de muchos cambios, de muchos problemas a los que les tenemos que encontrar nuevas soluciones, es un desafío estar actualizadas, estar con tiempo, con cabeza para ponerle a de qué manera usar la tecnología, ¿no? Pero sabemos que también es un desafío necesario de abordar, de no quedarnos atrás, para encontrarle ese rol a la tecnología que permita realmente potenciar el impacto de lo que hacemos. Emiliano, te pregunto cuáles son los desafíos que ves vos desde tu lugar en relación a la tecnología con la cultura. Bien, no sé si tengo la presentación acá. Ahí estamos. Bien,
Un poco mi idea es más dar un diagnóstico que alguna prescripción en particular. Así que, digamos, un poco quiero contar desde el lugar de ser artista vinculado a las nuevas tecnologías. Un poco el panorama que yo veo que se enfrenta los artistas frente a cómo las nuevas tecnologías se involucran en el arte. Y lo primero que quiero hablar es como hacer un pequeño mapa de la cuestión. A mi entender, digamos, las tecnologías han extendido las fronteras del arte en 7 ejes, que son estos que están acá, que, por decirlo de alguna forma, serían, los voy a decir muy rápido, el primero, el que tiene que ver con las nuevas formas, las nuevas experiencias del cuerpo a partir de las nuevas interfaces, la utilización de sensores, captación de movimiento y este tipo de cuestiones, ¿no? La segunda, la que tiene que ver con la experiencia de las nuevas realidades a partir de la realidad virtual, la realidad aumentada, los entornos virtuales en general. La tercera, la que tiene que ver con la vinculación entre el arte y los nuevos espacios de vinculación y lazo social a partir de las redes sociales. La cuarta, la que tiene que ver con la aparición de nuevos agentes, comportamientos como los robots, la inteligencia artificial. Disculpen que me estoy poniendo un poco extenso, pero quiero contar un poquito el problema completo que yo veo. La quinta, la que tiene que ver con la aparición de los nuevos materiales, ¿no? Sistemas constructivos, la nanotecnología, la impresión 3D, los biomateriales. La sexta, la que tiene que ver con lo que es la nueva forma de representación y visualización de información a partir del Big Data. Y la séptima, la que tiene que ver con las nuevas formas de mercantilización a partir de la mercantilización de entornos de entidades virtuales, ¿no? Los NFT, las criptomonedas, etc. Es un territorio, como habremos visto, muy extenso que se está abriendo a partir de las tecnologías, con muchísimas aristas. Y, por ejemplo, si yo voy a atender a dos de los que han sido más recientes, que son los NFT y la inteligencia artificial, a mí me pasó de hacer NFT y hice este gráfico del iceberg porque cuando yo no había hecho nunca un NFT, pensé que hacer un NFT tenía que ver con estos 3 problemas que aparecen por encima de la superficie, ¿no? O sea, las posibilidades técnicas que trae, los problemas de la contaminación, los problemas de la capacitación técnica que hace falta. Ahora, cuando me metí realmente me empecé a encontrar con todos los temas que están debajo, como, por ejemplo, los problemas que surgen de la alfabetización del público. O sea, yo tenía amigos que me querían comprar un NFT y no sabían ni qué hacer, ni cómo hacer para hacerse una criptomoneda, no tenían ni idea de nada, ¿no? Los problemas de la generación de valor a partir de las criptomonedas, lo que nosotros cobramos por NFT el año pasado, ahora no existe directamente. Los problemas de autoría vinculada, digamos, la blockchain es una tecnología infalible en términos de registro, pero no en términos de qué es lo que se registra. O sea, hay miles y miles de estafas vinculadas a gente que registró cosas de otras personas y son, digamos, inmodificables, ¿no? Y es como el talón de Aquiles de esa tecnología. La cuestión de la visibilidad, ¿no? O sea, uno publica un NFT y ese NFT dura lo que dura el scroll de la pantalla, ¿no? Cuando la gente corrió el scroll, desapareciste. Te perdiste, como dice Boris Groys, en el mar, en el océano de las obras, ¿no? Voy a temas de la IA, por ejemplo. Obviamente la IA está abriendo un territorio inmenso y hermoso que yo comparo en este momento con la aparición de la fotografía en el arte, ¿no? O sea, hasta que apareció la fotografía, el arte era mimético, ¿no? Y se dedicaba a pintar batallas, y cuando aparece la fotografía empieza toda una pregunta acerca de qué es el arte, cuál es la representación, aparece el impresionismo, fauvismo, cubismo, todo lo que son las vanguardias. Yo creo que la IA va a traer como una revolución similar en el arte, ¿no? O sea, va a generar como un cambio que nos va a obligar a pensar un montón de cosas. Pero en este momento, algunos de los peligros que aparecen están vinculados. Estas características que aparecen acá aparecen a partir de un diálogo con ChatGPT. O sea, yo le pregunto a ChatGPT qué peligros ve del uso de la IA en el arte, ¿no? Y ChatGPT me responde estos, ¿no? Y son bastante acertados. Por supuesto, yo le pedí que lo hiciera a partir de la perspectiva de teóricos importantes sobre el arte, ¿no? Y entonces aparece el tema de la pérdida de autenticidad y originalidad, el tema de cómo impacta en el trabajo del artista. O sea, la inteligencia artificial, a mi entender, está generando un distanciamiento entre el artista y la materia, ¿no? Porque lo está poniendo más en el lugar de las ideas, que es algo que también viene pasando en el arte contemporáneo, donde muchos artistas ya se han transformado en empresarios que mandan a otros a hacer sus cosas, ¿no? Pero yo creo que todo esto nos va a poner a pensar qué significa ser artista, qué significa ser arte, cuál sigue siendo nuestro lugar como humanos frente a esto, porque la verdad es que el territorio de la creatividad
ya no nos pertenecen de una forma exclusiva, ya lo compartimos con otra entidad. Entonces, bueno, y hay un problema muy grande que es el último aspecto, que es el del control de la tecnología, que hay que decir que estas tecnologías están manejadas por 4 o 5 grandes empresas principalmente, ¿no? Hay como una especie de apropiación, ¿no?, de propiedad sobre esta nueva inteligencia colectiva mundial, ¿no? Y es un tema para pelear, ¿no? Un poco lo que contaba hoy Mercedes me pareció como muy pertinente respecto de esto, de cómo hacer para, desde las periferias, digamos, que lo que vivimos nosotros, luchar de alguna forma con, digamos, con estas representaciones de la inteligencia que se están generando. Entonces, de alguna forma, yo una de las cosas que veo también es que todo esto que está pasando también tiene que ver con un cambio de subjetividades que vienen contando muchas personas como Paula Sibilia, como Byung-Chul Han y otros antropólogos y filósofos, que tienen que ver con un tipo de cambio de subjetividad, digamos, en donde nosotros hemos pasado de sociedades disciplinarias a sociedades del rendimiento, hemos pasado de una lógica del Estado a una lógica del mercado, hemos pasado de un ciudadano a un consumidor y hemos pasado a la figura del empresario de sí. Esta especie de tortura subjetiva que sufrimos en la actualidad, que tiene que ver con estar constantemente siendo exitosos, siendo la mejor versión de nosotros mismos, siendo hiperproductivos, estando siempre feliz y publicitando digamos, una extimidad donde siempre está todo fantástico, ¿no? Y en esta subjetividad que un poco, como estaba diciendo recién, son como muy alterdirigidas, donde la verdad ya no está en una interioridad, como pasaba antes, ¿no? Las técnicas del psicoanálisis buscaban esa interioridad. Ahora la verdad está en el afuera, está en los likes, en los me gusta, ¿no?, en la mirada del otro. Entonces, para mí todas las tecnologías son invocadas por los cambios subjetivos. Las tecnologías pueden aparecer porque de alguna forma las nuevas subjetividades le dan lugar. Yo creo que a la hora de abordar digamos, los problemas con los que se encuentra un artista frente a las nuevas tecnologías, no es un problema solamente técnico, también es un problema de fricción de subjetividades. Es un problema de cosas que todavía no están impuestas de todos, cosas que están imponiéndose, cosas que al imponerse están generando también nuevas explotaciones y nuevas problemáticas, y entonces muchas de esas resistencias también tienen sentido. Digamos, cuando hay gente que se resiste a usar redes sociales, también tiene sentido, porque esas redes sociales también tienen una forma de explotación, un poco lo que yo contaba, digo, Boris Groy lo dice muy claramente en Volverse Público cuando dice, cuando el trabajo artístico está alienado, el cuerpo del artista se transforma en un ready-made, ¿no? Y lo que quiere decir que de alguna forma el artista hoy en día está obligado a estar todo el tiempo publicando su trabajo, todo el día mostrando todo. Entonces, para mí los desafíos tienen que ver con un poco estos que enumeré, ¿no? Que son cómo lograr adquirir las técnicas en un mundo que las tecnologías se multiplican cada vez más. Cómo lograr sostenerse foco en espacios virtuales donde la visibilidad es extremadamente efímera. Los 15 minutos de Andy Warhol ahora no son ni un minuto. Cómo articular espacios públicos y privados, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, en tecnologías que exigen una intimidad constante. Cómo afrontar los nuevos roles del artista frente a la distribución internacional de la inteligencia que proponen las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo sostener una calidad estética en medios que cada vez exigen más impacto, ¿no? O sea, hoy en día si no lográs impacto, no existís, no apareces en el foco directamente. Y cómo adaptarse a un nuevo territorio cultural que se estableció después de la pandemia. Yo creo que lo vamos a tratar unos cuantos años en entender lo que pasó en la pandemia, porque por lo menos en el mundo de la cultura, el mundo de la cultura después de la pandemia ha sido tomado por los chicos de los videojuegos. Bien, una cultura, digamos, un tipo de subjetividad que se ha construido socializando en el League of Legends, en el Fortnite y en el Minecraft, ¿no? Y que habla, digo, yo doy clases en universidades y veo muchos chicos de 20 años con muchas dificultades de socialización. Digo, chicos que saben chatear muy bien, publicar de todo, pero que no saben cómo tratar con una persona cara a cara. No saben manejar protocolos de comunicación. Entonces yo veo que el mundo de la cultura ha sido tomado hoy en día por otras lógicas, en donde de alguna forma lo virtual se ha transformado en el centro y el espacio físico en el que nosotros habitamos ha sido transformado en la periferia de ese mundo cultural. Ahora el mundo cultural está principalmente en el ciberespacio, no está más en el espacio físico. El espacio físico tiene un residuo de esa centralidad. Un poco esa es la visión mía. Gracias, Emiliano. Y destaco este primer desafío de cómo lograr adquirir estos saberes técnicos
en medio de las complejidades que vivimos, y a la vez que eso nos permita empezar también a ser creadores desde el sur global, de nuevas tecnologías, de nuevas perspectivas, lo decía también Ángela al principio, de co-construir nuevas cosas, ¿no? Ese es un gran desafío en un momento que, como vos decías, es muy incipiente de estas tecnologías, ¿no? Cuando podamos verlo en perspectiva, que agradezco el ejercicio como de teorizar esa práctica tan incipiente a la que muchas personas no acceden porque resulta muy compleja, pero creo que el llamado es al ejercicio de probar, de equivocarnos, para asegurarnos de poder tener un lugar importante y no terminar dependientes de las 5 grandes empresas internacionales que terminan imponiendo también muchas formas de hacer las cosas. Isma, ¿vamos para allá? Sí, por aquí os hemos escuchado también perfectamente y hemos recogido toda esa reflexión tan interesante de Emiliano. Yo creo que aquí también esa ansiedad que nos genera de alguna manera la transición digital en cuanto a estar presentes, visibles, es uno de los puntos más negativos que tenemos en este momento tan disruptivo, pero no solamente para eso sirve la digitalización. Yo quiero escuchar a Carol Muñoz Cano porque él tiene otra experiencia desde el Instituto for Post-National Studies, del que es cofundador. Al final he tenido que hablar en inglés, tanto que nos decíamos esta mañana que no. Pero bueno, en fin, esto es que su nombre es así, que también nos tienes que hablar de esa transición que habéis hecho del inglés al castellano, del castellano al inglés, que puede ser interesante. Y él nos va a contar algunas prácticas que conoce y concretas sobre esta resiliencia en la que nos estamos sumergiendo o estamos sumergidos desde hace un tiempo en la cultura. Adelante, Carol. Gracias, Inmaculada, y gracias también por hablar el último. No quería dejar de dar las gracias a la organización, a Inmaculada, a Caro. También expresar mi solidaridad con la gente de Argentina por el momento político que están viviendo y les deseo muchos ánimos. Y estaba intentando de ordenar todo lo que estaba escuchando porque me he sentido muy apelado, tanto con Emiliano como con Ángel, con la experiencia que hemos tenido nosotros con el Instituto de Estudios Postnaturales, también se le puede llamar en castellano, sí, que fundamos. Empezamos a pensar en el proyecto a finales del 2019, pusimos una fecha de inauguración que era el 5 de abril, creo, o así, y de repente nos vimos confinados, ¿no? Y precisamente llegó esa incertidumbre para el proyecto, pero también pues, a un nivel global, ¿no? Como mencionabas. Y el proyecto siempre iba a estar vinculado a nuestra actual sede, que está en Usera, en el sur de Madrid. Y pensábamos que iba a ser un proyecto muy situado, muy vinculado con la comunidad local, inmediata, ¿no? Con la ciudad de Madrid. Pero como ese confinamiento se prolongaba, decidimos lanzarlo online y llevar el proyecto por un momento, temporalmente, de forma digital, ¿no? Y de hecho, uno de los proyectos con los que empezamos en 2020 era un seminario con la editorial Caja Negra en torno a un libro de Viverios de Castro y Débora Danowski, que es los mundos por venir, y cuyo seminario que habíamos titulado El fin del mundo. Tuvimos que cambiarle el nombre porque si lanzábamos una nueva plataforma hablando del fin del mundo en medio de la pandemia con esa incertidumbre nos iban a tachar de oportunistas. Entonces, pero bueno, es un libro muy interesante que habla de las distintas cosmologías precisamente, ¿no? Y cómo fines del mundo ha habido siempre y desde distintos lugares, ¿no? En el planeta, ¿no? Y a lo largo de la historia. Y precisamente pues, para nosotros fue un ejercicio de reinventarnos en cuestión de casi semanas y lanzar un proyecto totalmente digital donde teníamos residencias artísticas con artistas que se conectaban desde Chile, que se conectaban desde Francia, un programa cultural de charlas y un programa de estudios, ¿no? También. Y para nosotros fue, efectivamente, al principio hicimos, todo esto lo hacíamos en castellano, salvo alguna charla puntual con algún angloparlante o alguien no hispanohablante.
pero nos dio la oportunidad para empezar, de un alcance que nunca nos imaginábamos, ¿no? Pensando en ese proyecto situado y local en la ciudad de Madrid, y también de acceder a agentes internacionales que bueno, pues que con lo digital de repente se abrían una puerta y teníamos a Karen Barat, a gente de Forensic Architecture, pues casi participando de forma totalmente genuina, ¿no? Y para nosotros yo creo que ha sido un reto entender también cómo una plataforma independiente o un proyecto que sale casi desde la colectividad artística ha tenido que ir adaptándose. Ahora estamos en un momento en el que sí es híbrido, ¿no? Sí tenemos una programación en nuestro espacio, pero definitivamente la parte digital es súper importante para nosotros. Pero mi sensación es siempre que hemos tenido como que inventarnos un poco el modus operandi de este proyecto, de esta empresa o de, ¿no?, de esta plataforma, dentro de un sector que no entendía nuestras lógicas, ¿no? A día de hoy muchísimas subvenciones no entienden o no financian proyectos que se desarrollan de forma digital, no entienden que un seminario online pueda formar parte de una plataforma, de un espacio independiente de la ciudad de Madrid. Y claro, nosotros desde nuestro... va a ser difícil no utilizar palabras en inglés, pero desde nuestros conocimientos como artistas, como bueno, de un perfil muy artístico, ¿no? Hemos tenido que reinventarnos mucho y entender cómo funciona un proyecto, pues, con un programa en donde recibimos 150 alumnos de todo el mundo. Hace una semana cerramos el programa de estudios independientes y tenemos gente de Mauritania, de India, de casi de cualquier país, ¿no? Y claro, nosotros lo que digo es que hemos tenido que aprender un poco sobre la marcha, cómo adaptarnos a esas necesidades de ofrecer un programa digital, ¿no? De los recursos que necesitan, bueno, y obviamente a veces no llegamos a todo, no tenemos ese acceso o esa capacidad de recursos humanos, ¿no? Para atender todas estas necesidades. Pero luego también, escuchando a Emiliano y cuando hablaba de estas nuevas subjetividades, me he quedado pensando mucho que en nuestros espacios, por ejemplo, en todas las sesiones que hacemos a través de videollamadas con participantes a través de talleres o parte de nuestros seminarios, precisamente intentamos romper con esa dualidad donde lo digital es una cosa y lo físico es otra, y entendemos que muchas veces lo digital se convierte en una extensión de lo físico. La gente se conecta a nuestras sesiones, clases o lo que sea y se crea, yo creo, una extensión a veces de un aula, de una casa, realmente trabajamos con la colectividad y creo que es una metodología que para nosotros es muy importante, ¿no? Entender cómo pues eso, rompemos ese bipartidismo, ¿no? Físico-digital. Sí. A lo mejor Ángel quiere añadir algo. Aprovecho, Carolina, Sí. para decirle... Bueno, aprovecho, digamos que sin preparación, es decir, a partir de lo que ha dicho Emiliano y lo que ha dicho Carol, aprovecho para dar dos o tres ideas, ¿no? Aquí. Por un lado, está bien leerse el informe de la Fundación Alternativa sobre resiliencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un ejemplo, me puede fallar ahora la memoria, pero creo que acierto, ¿vale?, sobre la utilización de Minecraft en un juego que realizan en el Museo de Londres, creo que en un museo británico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos que referencias a Emiliano me ha llamado la atención. Y por lo tanto, es interesante porque realizan un mini Minecraft, ¿no?, para poder trabajar en el museo. Lo ato un poco entonces a todo el discurso de Carol, ¿no? Este discurso entre lo híbrido y lo digital. Para mí hay un libro que para mí ha sido seminal por dos razones. Una, porque me ha impactado, pero dos, porque es prepandémico, ¿no? Pero responde muy bien a toda la crisis de la pandemia. Y ahora sí que voy a utilizar el inglés, pero no porque el libro esté en inglés, sino porque se titula así también en español. Y por lo tanto, no puedo cambiarlo. Es The Game, de Barico.
En The Game de Barico, Barico nos dice un elemento que cuadra bastante con la idea que ha enunciado Emiliano y bastante con lo que cuadra con lo que ha dicho Carol, ¿no? Que Barico dice, antes de la pandemia, dice, hay una serie de ultramundos que tienen unos horarios determinados, que tienen unos marcos determinados, que tienen unos espacios determinados, que tienen unos predictores determinados, léase cines, teatros, todo lo que... pueden aquí meter todo lo que entienden los menores los mayores de 40 años, que es lo tradicional, ¿no? Por poner 40 años, o los que lleven reloj, ¿vale? Los que lleven reloj, ¿vale? Lo pueden ver por allá. Los que no lleven reloj, ¿vale? Habitan en otros ultramundos, dicho por Barico, ¿no? Que en esos ultramundos no hay horarios, no hay marcos, no hay prescriptores, y se están poblando de una forma desmesurada. ¿Hasta dónde llega? Y cierro con esto, para darle la voz a Emiliano. Con una cosa que Emiliano lo ha anunciado y me parece muy interesante, ¿no? Que es, hombre, dos elementos. El tema de la creatividad, hemos perdido la exclusiva de la creatividad. Estaría de acuerdo, quizás añadiría un tema que, sin compararlo con la fotografía, yo diría que el artista, o, si me dejan decir, el humano, la inteligencia artificial no sustituirá a los humanos, pero los humanos que usen la inteligencia artificial sustituirán a los humanos que no la usen. ¿De acuerdo? Y ahí hay una tensión que me parece interesante, ¿no? Y la segunda idea sería el hecho de que Netflix encarga un estudio, ¿no? Un estudio para ver la competencia. Y entonces le encarga a una consultora y dice, no, oiga, quiero saber mi competencia. Entonces, en el primer informe que le entregan, pueden imaginar pues, las diferentes plataformas que les vengan a la cabeza. Entonces, los de Netflix se enfadan mucho porque le dicen, no, yo le he dicho la competencia en cualquier pantalla. Y en la competencia en cualquier pantalla ganaba de forma desmesurada, en aquel momento del estudio, Fortnite. Es decir, que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Emiliano, ¿no? En esta capacidad de ver que realmente la industria cultural, y yo ahora aquí ya no hablo desde el punto de vista artístico, que también, sino desde el punto de vista de entender la cultura como un bien global, entender la cultura como algo que crea una cohesión social, entender la cultura como algo que desde la discrepancia busca el consenso, ¿de acuerdo? No el pensamiento único. Creo que es muy importante ver que hemos de luchar para intentar ver que esta tecnología nos sume de una forma en positivo, ¿no? Y es complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque la desafección que hay en muchos de estos entornos más culturales, pues cuesta mucho poder buscar un espacio, un lugar y un tiempo, o buscar el espacio, tiempo y reposo que necesita cualquier cosa para solidificar. Pues no es casualidad esto que dices de Fortnite, porque parece ser que Fortnite era un proto-metaverso. Estaba preparándonos para entender mejor cómo funcionaba el metaverso o cómo debería funcionar el metaverso. Por ahora el metaverso lo hemos parado. Es de la inteligencia artificial la realidad en la que nos movemos ahora, y espero que en esa inteligencia artificial podamos generar un espacio de contenidos en español, Carolina, para que nos enriquezcamos como región y demos también a conocer toda la riqueza y la diversidad cultural que nos une y que está aquí presente durante todo el día en el FITS. Esperemos que sí. ¿Querés reaccionar, Emiliano, a lo que decían Ángel y Carol? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ángel respecto de que las inteligencias artificiales no van a reemplazar a las personas, pero sí que las personas que involucren sus actividades con la inteligencia artificial van a ser las que van a seguir trabajando, por decirlo de una manera. Yo creo que justamente sí, la inteligencia artificial va a plantear un replanteo de las actividades laborales que yo creo que puede llegar a transformar el capitalismo, sinceramente digo, ¿no? Porque va a haber un reordenamiento del trabajo importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo un poco con lo que plantea Ángel en líneas generales respecto de esta cuestión de la resiliencia, ¿no? O sea, nosotros en el Media Lab Centro Cultural de España un poco lo que estamos buscando muchas veces es justamente tratar de ver
cuáles son esos lugares donde los artistas se encuentran enfrentados a estos cambios tecnológicos tan radicales y ver cómo podemos hacer como para acercarlos. O sea, por ejemplo, ni bien apareció el tema de los NFT, lo primero que hicimos fue tratar de dar talleres de NFT para artistas convencionales, ¿no? O sea, cómo hacer para bajar esto al común de la gente, al común de los artistas. Digamos, el que es el nativo digital, ese va solo, no necesita, digamos, tanto acompañamiento. Pero por ahí nosotros pensamos más en la persona que por ahí está un poco más extranjera digital, ¿no? Más fuera de estos mundos, cómo hacer para darle inserción con estos nuevos espacios, estos nuevos lugares. Y creo que es muy importante tener esta perspectiva social de lo que sucede y no solamente mirar los cambios tecnológicos como cambios de técnicas, no decir, bueno, a ver acá, sino tratar de ver qué es lo que está pasando detrás y cómo hacer para que eso funcione. Yo creo que, no sé, estaría buenísimo, por ejemplo, lograr más intercambios generacionales a veces. También hay una brecha generacional a veces que se genera donde los abuelos hablan un idioma y los nietos hablan otro, ¿no? Y yo creo que nuestras generaciones futuras lo que nos quedaría, por ejemplo, es lograr trabajar un intercambio intergeneracional que empiece también de vuelta. Digo, la gente cada vez vive más, ¿no? Pero cada vez el mundo lo entiende gente más joven, ¿no? Entonces hay como una brecha en el medio que es terrible, que creo que hay que tratar de solucionar, particularmente desde la educación, ¿no? Y desde los espacios de formación y de gestión cultural como lo que estamos nosotros. Totalmente, y generar más diálogo, ¿no? Lo que decía Carol, se encuentran con muchas trabas de personas que no terminan de entender. Y el punto es ese, va a haber muchas cosas que no vamos a terminar de entender, pero que no por eso se cierre la conversación, sino que todo lo contrario, que se abran para que podamos encontrar las maneras, ¿no? Hablábamos esta mañana sobre un proyecto que desarrollamos en el Gran Chaco Americano, de tecnología, con muchos desafíos en términos de alfabetización, ¿no? Donde grupos de mujeres estaban muy interesadas en que llegue Internet y trabajaron mucho para lograr eso. Una vez que llegue Internet, sienten cierta resistencia para el uso. Entonces, ¿qué hicieron? Se corrieron e invitaron a las personas jóvenes de la comunidad a que aprendan para que pasen a ser tutores TIC y luego les enseñen a ella, ¿no? Y creo que es un ejemplo de los tipos de diálogos que tenemos que construir como sociedad para no quedarnos atrás, para no depender de las creaciones del norte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Pasamos la palabra a España. Sé que ya tenemos muy poquitito tiempo. Sí, no sé si nos da tiempo, Carolina, a recoger alguna pregunta del público. ¿Cómo lo ves? ¿Tenemos algún minutillo? Sí, bueno, nos dicen que sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, por aquí tenemos alguna pregunta que se quiera. Sí, por aquí, por favor, podéis pasar un micro rapidito. Gracias. Bueno, gracias al panel. Quería preguntar si, bueno, hoy, esta mañana se hablaba de que en los últimos años, especialmente post pandemia, ha habido también un boom, por ejemplo, del audio y la industria del podcast en español. Y también hubo muchos movimientos reactivos a nivel del mundo, de la gente empezar a actuar como hiper especializada en sus nichos y en sus disciplinas, o gente actuando en bloques culturales. No olvidemos que también en la cúspide de la pandemia hubo muchos movimientos de resistencia, tanto política como por distintos grupos en el mundo, digamos. Y me pregunto si ustedes han percibido, tanto en Argentina como en España y extensiones, que el mundo iberoamericano o hispanohablante se reinventó como bloque cultural también del 2020 para acá. O sea, ¿hasta qué punto sienten que nos hemos repensado como una fuerza más grande y más unida? ¿Cuáles son sus experiencias con eso? ¿Cuáles son sus experiencias programando o apuntándole a públicos hispanohablantes? Porque ya nos digitalizamos, entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no?, en español. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Pues aquí respuestas rápidas te voy a mandar, una empezando por Ángel. La respuesta para mí es absolutamente sí. Y soy muy corto diciendo en el sentido de sí, porque nos ha ayudado a crear un imaginario colectivo mucho más debatido entre nosotros. Al menos yo hablo por mi experiencia en América Latina, y por lo tanto la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero el acercamiento a ese imaginario colectivo desde la diversidad, yo creo que ha reforzado los lazos de una forma impresionante. Y por lo tanto yo creo que bienvenida, si ahora saldrá el titular, bienvenida fue la pandemia, no ese es el titular, pero sí que me parece importante ese vínculo. Mucho, lo encuentro muy importante.
Carol, ¿tú tienes algo que comentar aquí? Bueno, sí, simplemente y también brevemente añadir que siempre, ¿no?, todo este tipo de plataformas, formatos, son muy atractivos, ¿no?, para, yo creo, el sector cultural, para experimentar, ¿no?, como, y sí, o sea, creo que siempre va a ser muy interesante para nosotros, ¿no?, probar podcasts, qué pasa si accedemos a una cosa de una forma en la que no estamos acostumbrados, ¿no?, a través de la escucha en lugar de solo físicamente o empíricamente. Entonces, totalmente, sí. Bueno, por aquí las respuestas de Madrid. ¿Qué tal por allí en Buenos Aires? ¿Qué opiniones hay sobre esta cuestión? Bueno, este FITS es un sí rotundo a esa pregunta, ¿no?, de poder compartir las experiencias. Hubiera sido bastante impensado antes de la pandemia. Emiliano, ¿qué pensás? Sí, sí, totalmente. Yo creo que justamente, bueno, con esta virtualización de la experiencia que sucedió, el territorio dejó de ser una barrera y en todo caso las barreras pasaban a ser idiomáticas, ideológicas, de otro tipo, digamos, ¿no? Se generan su mundo y bueno, y existe un poco este mundo de lo hispanoparlante que es muy importante, sí. Que se abre un poco más, ¿no? Podemos ver la importancia a partir de esa pandemia. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Emiliano. Saludamos desde acá también a Inma, a Carol, a Ángel. Un placer haber compartido este panel. Y además salió espectacular técnicamente, gracias al equipo.